Bueno, por lo pronto aquí reacciona. Y dice conexión excelente. Así que vamos a creernos que está funcionando. Siempre me pasa algo, tío. No... Mm. Ah, sí se ve. ¡De lujo! Menos mal. Ah. Se me ha actualizado el puto Streamlabs OBS. Y ya ha empezado muy mal. Primero porque he tenido que volver a loguearme. Después de loguearme, el Streamlabs me pedía cosas para la retransmisión. Y no quería funcionar. Pero bueno, da igual. Finalmente ya lo he arreglado. Funciona todo perfectamente. Y ya está. Eso es lo que importa. No sé con cuánto retraso va, por cierto. A ver, vamos a rascarnos así y a controlar los segundos. Yo creo que mínimo habrá 30 o así. Espero que no sea mucho. Ay, sí, por ahí, van a ser por ahí. Pero bueno, lo importante es que se ve. Lo importante es que me escucháis, que todo funciona bien, por lo menos según aparece aquí. Y ya está. Así que venga. Lo que me extraña es que nada más empezar me cago en la puta. Erais 3, ahora una persona solo. ¿Qué hostias pasa con esto? O sea, llegáis al directo y desaparecéis nada más de entrar. Es en plan, no funciona. Otra vez tiene problemas. Pues ya vuelvo dentro de un rato. No entiendo. De verdad que no entiendo. Pero bueno, venga. Arreando. Gracias, Cristian, por ser ahí el primero. Y nada, muy bien esta semanita, la verdad. Bueno, bien para mí. Para Ricky Spanish no lo sé tanto. Os presento a Ricky Spanish. Está ahí. Y ahí. Ahí se ve a Ricky Spanish. Con su carita. ¿Y por qué Ricky Spanish? Porque no teníamos nombre. Y alguien en el grupo de WhatsApp sugirió Ricky. Y de Ricky pues me acordé de Ricky Spanish. Y de primeras cuando se lo dije aquí a Emi-chan dijo ¡No! Y ahora está que no caga con Ricky Spanish. Está todo el puto día con el perro abrazada. Todo el día. Todo el día finge que ladra, todo el día finge que hace cualquier cosa que hace un perro. De hecho, ¿dónde está el hueso que le pintaste? ¿Sigue ahí? No, no, de verdad. El otro día estamos comiendo, pone al perro a la mesa y no se le ocurre mejor cosa que poner y dibujar esto. ¿Se ve? Sí, se ve el huesito. Y se lo pone al perro delante de la boca. Y coge y dice, bueno, pues para que coma. Payasita. No mira su carita. Pero déjalo que la gente pensaría que era de verdad. Así, déjalo echadito. Míralo ahora como mira. Cristian pregunta, Rubén, por curiosidad, en la otra empresa tu contrato, que eres desarrollador junior, ¿podrías decir un abanico de sueldo junior? Que no tengo mucha idea de los sueldos allí. En realidad, no es que fuera contrato de desarrollador junior, pero bueno. En cuanto al abanico de sueldos, creo que lo comenté ya muchas veces. O sea, el mínimo que tienes en Tokio es de 180.000. De ahí varía mucho. Ahora, respecto a mi sueldo, pues no quiero hablar de ello. Pero basta con que mires las ofertas de empleo y te puedes dar cuenta. Y nada, ¿qué más? Estamos hablando de eso del perro, de Ricky. Es que ya solamente te falta sacarlo a pasear, No se puede.
Porque no tiene patas. Porque el pobrecillo no tiene patas siquiera, no tiene patitas. Pero no le pongas la cara así en plan alien. Es que es el único perro con 4 ojos. Que se ve horrible, ¿eh? No, no. Así echadito, que parezca que está echado y no tal. No sé, Cristian, depende de la oferta principalmente y de la empresa. La verdad que te sugiero más que investigues por tu cuenta en lo que tú quieras buscar. Más que te fijes por una banda salarial, fíjate simplemente en lo que te ofrezcan y si a ti te parece bien. Si no, pues a renegociar. No queda otra. Y en realidad es que no quería empezar por el perro, pero porque lo tenía ahí puesto como segunda cosa. Pero bueno, ya que está aquí, pues bueno. Era lo más visible y llamativo. Ya que hoy aquí Mimi-chan está escondida. Está pintado, pero está escondida. ¿Por qué me miras así? O sea, la gente te va a ver los ojos. Si apareces, te van a ver los ojos. Ya, porque si no me lo pinto no se me da. Pues se te notan, o sea, están achinados así, pero se te ven los ojos de sobra. Si no, te quitas las gafas y te haces así. No, gracias, paso. Y se te ven los ojos. Manuel Chávez, joder. Tienes un nombre, tío, muy de político. Manuel Chávez. Hola, tío, soy nuevo en tu canal. Oye, ¿te casaste con la japa que está al lado tuyo? Saludos desde Perú. No hay anillo. ¿Sí te di? Es verdad, sí hay anillo. Bueno, esto no entra parte de los planes. Pero bueno, ya sabéis que esta es muy artista. Por los que hayáis visto cosas por WhatsApp y la semana pasada cuando comenté alguna que otra de sus cosas. Un día, y aquí lo tengo para que veáis, la tontería, hasta donde llega. Cogió y con unos post-it, porque son post-it eso, ¿no? Sí. No pegan, pero son post-it. Y cogió y hizo esta cajita, ¿vale? Me viene, me abre la caja, o sea, se arrodilla, me viene, se arrodilla, abre la cajita. Y de hecho dentro, no sé si se va a ver. No se ve. Bueno, esto está como algodón, ¿vale? Como si fuera lo típico de una cajita donde viene un anillo, con algodón y demás. Y bueno, aquí hay un anillo. Me coge la mano, me pone el anillo y me dice, léelo. No sé si lo vais a llegar a ver. Vamos a intentar acercarlo. Ahí lo veis. Ese es el anillo de compromiso que tiene. Ese es el único compromiso que tengo con ella. Tender la ropa. Bueno, uno de muchos. No, Pero aún no me tiendes la ropa, lo he tenido que tenderlo. ¿Cuándo? Hoy. Hoy. Ayer. ¿Quién desciende la ropa normalmente? Yo. La mentirosa. Ah, ya bueno, pero ahí dice tienda la ropa. Bueno, sí. Entonces, ¿qué es? ¿Una tienda? Tiende. Tienda la ropa, tienda... Ultramarinos Paqui. Ya bueno, se entiende la idea. ¿Se entiende? Ricky, anda mordiendo. Pero no, en definitiva, no estamos casados. Cristian, cuando tenga más experiencia laboral podré renegociar, hombre. Tú puedes renegociar siempre, no por la experiencia laboral que tengas, sino por lo que te convenga a ti. Si ellos están muy interesados en ti, por guapo, pues tú renegocias por eso. No necesariamente va a ser por la experiencia laboral. Dice, se puede preguntar cómo os conocisteis, seguramente lo habréis contado ya, pero... No, en realidad creo que no lo contamos, ¿no? ¿Y quieres contarlo? No. Ya está todo dicho. ¿No? Bueno, Otro día. otro día. Pues otro día. Historia para un vídeo en exclusiva. Bueno, ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo fue aquella mágica tarde? del Kentucky. Bueno, de esa parte podemos olvidarnos en realidad. Yo preferiría recordar el Skytree,
las fotos que hicimos, o... Es que sin duda lo más memorable de ese día para mí fue lo de Kingdom Hearts. Me flipó muchísimo en el Skytree. O sea, sí, Ay, me lo pasé muy bien contigo y demás, pero joder, en ese momento estaba el hype del Kingdom Hearts 3 y me encantó muchísimo ver aquello. De hecho, no sé si grabé algo de vídeo. sí, ¿Sí grabé vídeo? ¿Y por qué nunca lo hice? Nunca lo publiqué. yo qué sé. Pues en algún sitio estará. Bueno, ahora ya pasó el hype de Kingdom Hearts 3. Bueno, en realidad va a volver a llegar porque va a salir para PC. Entonces a lo mejor en ese momento aprovecho y meto algo de Kingdom Hearts. Sí, no sé. Va todo con retraso, ¿eh? O sea, voy con retraso para todo. Porque va a salir el Monster Hunter de la Switch el mes que viene. Ahora ya en marzo. Lo jugaré, pero no podré jugar online. Pero el año que viene va a salir para PC. Y entonces ahí ya podré jugar online. Y luego, ¿qué más salía? Iba a salir también, para el verano me parece que era, el Zelda Twilight Princess y el... ¿Cómo se llamaba? No, Skyward Sword sale ahora. ¿Cómo se llama la otra mierda? La que vas con el barquito ahí con la batuta. ¡Ah! ¡Mierda! ¿Cómo se llama el juego este de la GameCube? Me parece que es. O de la Wii. No, igual era de la Wii porque estabas ahí con el mando, sí. Hostia puta, ¿cómo era? Ah. Joder, Wind Walker. Eso. El Wind Waker, sí, eso. Wind Waker era. Que... No sé qué hice con los originales que tenía. Así que ojalá que salgan para la Switch y los tengáis. Bien guardaditos, todos juntos. Los volveré a jugar segurísimo, vaya. ¿Y qué más? ¿De qué estaba hablando? ¿Por qué vino esto? Ah, sí, por el día que nos conocimos con lo de Kingdom Hearts, es verdad. Y el bochi. Ahí te conquisté, ¿eh? Fui yo ¿Qué fuiste tú? La que tiró el mochi al suelo, ¿no? la que te invité al mochi. El mochi que estaba en el suelo. No, tú quisiste comerte el que se cayó. Pero sí. Pues básicamente. Y tú quedaste prendada por mis habilidades fotográficas y por ser todo un caballero comiéndome un mochi del suelo por ti. Ah, bueno. Ah, bueno, sí. Será payasa. Bueno, Yo te invité. ya. Ya. ¿Y a la comida? Sí, también te invité. Al KFC no, pero al sushi sí. Sí. Y no sé qué más compramos o hicimos el día, ya no me acuerdo. Y me acuerdo de tu ropa por las fotos, no por otra cosa. Y la mía. Iba con la cosa verde. Sí, iba con la cosa. Y la chaqueta ahí bien forrada. Para no pasar frío. Ajá. Sí, fue una bonita primera cita. Así. En los alrededores de Asakusa. Y te quisiste llevar un paraguas. De eso no me acuerdo. Claro, porque vistes un montón de paraguas en cada esquina y quisiste llevarte porque pensaste que era gratis y luego el señor, fuiste a preguntarle y el señor te dijo que no, que solamente era alrededor. ¿Ah? ¿No te acuerdas? Eso no fue en Que se Yokohama. podía usar paraguas solamente alrededor. En la parte de abajo del Skytree. ¿Qué paraguas? Habían paraguas, ¿no te acuerdas? No. En una esquina y tú pensaste que se podían llevar, que eran gratis. Y eran prestaditas. No me acuerdo de esa Yo parte. sí me acuerdo porque me dijiste, no, agarra, lleva uno. Yo no recuerdo esa parte. Yo sí me acuerdo. ¿Estás seguro? Sí. Mira, vamos a preguntarle a ese amable señor. No se lo puede llevar. Así le digo. Yo no recuerdo eso. Pero sí recuerdo que cuando íbamos a terminar nuestra primera cita, yo no me quería ir de allí sin ir al puto KFC. Porque, a ver, yo sabía que iba a ser una mierda y que iba a ser desastroso. De hecho te lo dije. Ya, bueno. Te dije, mira, va a ser muy decepcionante. Pero... Ya está otra vez agarrando al puto perro. Yo se lo dije, le dije, yo sé que va a ser decepcionante en comparación a cómo es en España. Déjame al perro en paz. Ay, te tiene cariño. Qué pesada.
Yo sé que va a ser decepcionante porque lo sé respecto a España, pero no quiero irme de aquí sin probar el KFC. Y normalmente yo no voy solo a comer a esos sitios. De hecho, no voy directamente. Generalmente no vamos, ni Burger King, ni McDonald's, ni Bueno, es que a mí nada de normalmente no eso. me gusta esa comida. No, mí a no mí me- tampoco. Y no sé, ese día pues dije, venga, ya para rematar la cita, digo, ya si no nos vemos más, por lo menos me quedo con el buen sabor de boca de haber probado ya el KFC y haberme quitado eso de delante. Era una espinita que tenía ahí clavada, el probarlo. Y yo, pues ala, vamos para allá. Y fue muy decepcionante la comida, o sea, la compañía estuvo bien, pero... Eso fue lo peor de la cita. ¿El qué? Café C. Bueno, pero yo te avisé. O sea, no fue en plan, venga, vamos a ver qué tal, es muy... Está bien. Yo te dije, va a estar malo. Pero bueno, No, tú me dijiste, no, va a estar chiquito. también. También. Bueno, Las cosas como son. O sea, en España cuando lo vimos... España, no, cuando fuimos a España probamos KFC. no. No, esta vez no. Fue la otra vez cuando fui yo. Solo. Sí. Menos mal que lo volví a probar. Para quitarme ese mal sabor de boca. Pero sí. Y bueno, lo siguiente que os quería comentar, aparte, es lo primero que está en el título. Y lo más importante para mí de esta semana, evidentemente. Y es que el día 26 de febrero, pues fue el 35avo... ¿Se dice 35avo? 35º, mejor, Sí. queda más cool. El 35º aniversario de la emisión por primera vez de Dragon Ball en anime. Bueno, claro, es emisión, si no sería manga. Bueno, eso. Y como tal, pues aquí la jefa me hizo algo que algunos ya veréis en Instagram. Y para el que no lo viera, pues aquí os lo enseño. Vamos a poner un poco de tensión. No tengo el móvil aquí para hacer música de tensión. Pega un redoble ahí en la mesa. Ahí en plan. ¡Tan! Así, no, así. Refleja todo. Bueno, veis la pantalla ahí. Y veis el reflejo de lo de YouTube. A ver si lo podemos hacer así. Así mejor. Sí, enfoca ahí bonita. ¿Veis qué bonito? Ahí. Sí, quizás. Venga. Que conste que estoy intentando hacer milagros para que podáis verlo con la menor cantidad de reflejos posibles. Pero... ¿a qué mola? De hecho lo subí a una página de Facebook de tema de Dragon Ball. Y dijeron que en realidad no lo había pintado ella, sino que era una imagen de internet. Y yo no, tomó la imagen de internet y lo pintó ella a mano. Y como tal, para prueba, puedo enseñar eso. Ah. Bueno, hay detalles que por lo no tengo materiales. Si os fijáis en esto, la ventana esta, se ve que está un poco deforme. Eso prueba de que no es el dibujo original, sino que está hecho a mano. Pero está preciosísimo. De hecho, los colores a mí me gustan mucho más como los ha pintado ella que el del propio dibujo original. Yo creo que si buscáis en Google el de Kame House, que buscaste Kame House, Dragon Ball. Buscando Kame House quizás salga Kame House Dragon Ball. Sí. Si buscáis Kame House Dragon Ball, es que la primera además. Sale la primera. 3032 por 1706. Wow. Pedazo wallpaper. Guapísimo. Y eso pues complementa al... Apaga la luz y se verá mejor. Nada, da igual, ya. Y esto vamos a quitarle el plástico este. O sea, el plástico, la tapa. Eso ya complementa al regalo anterior que me hizo. Y sí. Todo gracioso. Así que se ve mejor.
Está que le da, vamos, la venada de dibujar de todo, últimamente. ¿Qué le pasa aquí? ¿Por qué no se sostiene? Ah, sí, ahí está. Arreglado. Pero me encanta, o sea... No fue algo muy complejo, ¿no? Para ti. No. Y para mí yo encantado, vaya. Lo que no sé es dónde ponerlo, porque en esta casa no quiero hacer agujeros a la pared para colgar cosas. Así que ya me parece a mí que se quedará guardadito así encima de la mesa. Lo tengo allí, pum. Y ya algún día, cuando vaya a otra casa y me mude o lo que sea, y pueda poner algo en la pared en condiciones, sin problemas, sin preocupaciones, pues lo colgaré. Y se quedará allí colgado, junto con mi maravillosa bandera. Pero no sé, me moló mucho, la verdad. Fue un detalle muy, muy bonito, gracias. ¿Tú por qué me das las gracias? Por decir. Ah, bueno, pues ya te lo dije cuando me lo diste. Pero bueno. ¿Y qué más? ¿Qué más os contamos? A ver. También te digo que no entiendo para qué te has pintado si no vas a salir. Bueno, está bien, vas a salir. ¿Te da Que vergüenza? siempre me da vergüenza. ¿Te da vergüenza? ¿Para qué te pintas entonces? ¿Estás seguro? Además no me he pintado. ¿No? Solo un poquito. ¿La raya de los ojos viene contigo de serie? Es que si no, no se me ven los ojos. ¿Te has pintado entonces o no? Un poquito. Un poquito, pero te has pintado. Yo no dije cuánto. Ya, un poquito. Deja ya el perro de los ¡Ya cojones. deja mi perro! Joder, qué pesa. Con el perro, madre mía. O si al final le vas a tener más cariño al perro que a mí. No sé qué. ¿Y yo me quejo? Sí, siempre. Sí, cuando me molestas porque estoy haciendo otra cosa. ¡Mentira! Me quejo cuando estoy haciendo otra cosa, normalmente. Mira, va saliendo poco a poco. Se la va viendo ahí por la esquina. ¿Quieres ponerte ya para allá? Ya, está bien. Qué ganas de dar por culo, de verdad. Me estresas. Digo el perro, madre mía. Ay. Ya. Bueno, y lo último de lo que queríamos hablar, así en el planning de hoy, de cosas, era del cafuncho. ¿Qué es el cafuncho? Una mierda. Digo, alergia. Bueno, sí, una mierda. Es para el que lo padece. Sí, ya lo padecí. Bueno, Es la alergia. padezco. Es la alergia al polen, que en realidad debería de darse en primavera. Todavía no estamos en primavera, hasta el 21 de marzo. Y que ella supuestamente dice que siente cafuncho ya, que tiene la alergia. No sabemos cómo, pero bueno, ahí está. Ya, bueno, no sé realmente si tenga que ver por donde yo trabajo, pero por donde yo trabajo, alrededor hay un montón de árboles que están empezando a florecer. No sé, ahora. Y empezó a darme como, primero como picazón, y luego era como si me hubiera echado picante a los ojos que no podía ni ver. Y a cada rato estornudaba y a cada rato se me caía el moco y obviamente dije, cafuncho. Porque da dolor de cabeza, se te caen los mocos y te pica los ojos y toda esa mierda. Ese es cafuncho acá en Japón. En Perú. No, en Japón. Yo creo que la alergia al polen es igual en todo el mundo, no solo aquí. En Perú y en España, da Ah, igual. pero es que venden medicina. Sí, claro que Claro, sí. venden. Y en España también, ¿eh? O sea, no sé, ¿en Perú no tenéis medicinas para eso? No hay alergia al polen. ¿Ah, no? No se sufre de alergia al polen. Ya, pues en España sí, ¿eh? Acá que... Y bueno, aquí es común. Aquí de hecho te venden hasta unas gafas especiales. Que te pones las gafas y te tapan por aquí. Y te tapan, o sea, todo esto de los ojos así. Para que supuestamente no te lloren los ojos. Y para que no te sientas peor. Yo recuerdo cuando daba clase había una niña que en la primavera pues venía con las gafas estas. Y venía así y yo le pregunté una vez, Lili, ¿a dónde vas con las gafas esas? ¿Qué vas a pilotar un avión? Le dije. Es que es horrible, en verdad. Es que joder, horrible. es que son unas putas gafas enormes, o sea, Sí. son así como si fueran de
de estas de esquiar o de aviador. Y a mí no se me ocurrió otra cosa que coger y preguntar a la niña, ¿qué vas a pilotar un avión o algo? Me miró mal y me lo explicó. Y ahí fue cuando aprendí todo esto, la verdad. Es que en realidad te pica tanto que te da ganas de sacarte los ojos. Porque pica horrible. Fuera que estornudas y se te va cayendo los mocos y la gente se da cuenta. Bueno, no se dan cuenta porque llevas mascarilla. Ya, pero la mascarilla. Si le pones una tela dentro, ¿no? No. Ah. Pero bueno, ¿ves? Otra de las Es más- razones para sacar la mascarilla de paseo. Es más, estaba dentro del tren y se me cayeron los mocos. Pero estaba con la mascarilla, pues nada, cuenta. Coño, pero dentro del tren puedes coger y sonarte los mocos. Ya, pues se me había caído. Entonces no tenía otra opción que aguantarme, bajarme a la siguiente estación y sonarme la nariz porque ya no aguantaba, ¿no? Son cosas que pasan. Pero Bueno. ¿por qué tienes que bajarte en la siguiente estación para sonarte los mocos? No entiendo. Porque me incomodaba. Pero hazlo en el vagón. No tenía papel. ¿Con qué me iba a limpiar con la manga? Claro. Vale, vale, no había caído en eso. Cierto, putada. No te Ya. queda otra. Ya. Pero bueno, yo por ejemplo nunca sufrí de alergia ni nada, ni al polen, ni al polvo, ni nada de esto. Con lo cual no tengo ni idea de lo que es esa sensación. No sé si en vuestros países tenéis ese tipo de problemas y mucho más medicinas. Porque si me estás diciendo que en Perú no tenéis medicinas para eso, ¿por qué no tenéis polen? No, yo supongo que debe haber, pero eso no es común, que te dé alergia al polen. No sé, yo recuerdo que por ejemplo cuando era pequeño mi primo sí que tenía alergia al polen y eso. Al polen y al polvo. Y sí que se la pasaba estornudando, con los ojos lacrimosos y demás. Pero bueno, Shogunai. Estás deforme, tienes problemas. Pues la verdad, joder. ¿Por qué se produce la alergia? ¿Sabes? Sí, pues ya está. Vas defectuosa. Entonces mires así, que es la verdad. Y todos los que tengáis alergia, pues también sois defectuosos. A ver, Manuel Chávez comenta por aquí. Tío, ¿cuántos youtubers españoles te topaste en Japón aparte de Kira? ¿Ves a Razi o Nekoyita Vlogs? No. Y de hecho, ya que has restringido solamente a españoles, creo que españoles... Ver solamente a Kira. Haber conocido, me refiero. Ahora, hablar con... Sí que he hablado con otros. Sí que cuando estaba en Osaka he hablado con Yunae. Sí que... antes también, ¿cómo se llamaba este chico? David, joder. No me acuerdo el canal de David. Que lo cambió. Ah, mierda, se me olvidó. Luego hablaba con otro chico de Nagoya. Luis. Que tampoco me acuerdo de su canal. Joder, la de Chapi. Sí, la chapa de Chapi me parece que era el canal. De aquí de Tokio sí que conocía a Débito también, es verdad. Ah, claro, sí. Y españoles, espérate. Creo que nadie más. ¿Por qué te estás riendo? Ah, no, estás allí, no aquí. Estoy mirando la pantalla equivocada. Creía que te estaba riendo por detrás. Ah. Creo... Joder, es que como me olvide me van a matar, pero bueno. Bueno, sí, a Chema también de... Cocinero, que te dije que había hecho el libro. Un libro. Mm. ¿Y quién más que se dedica así a YouTube? Creo que nadie más. Españoles, estoy pensando. Ahora hispanohablantes, sí, claro. Cristian, sí, la chapa de Chapi. Ese era de él. Pues está trabajando ahora en sector turístico. Dejó la fábrica y ahora está trabajando en algo de turismo. No creo que haya vuelto a hacer más vídeos. Hablé un par de veces más con él. Y bueno, ahora con el tema del COVID y demás no tal. Pero sí que comentamos de vernos algún día y eso.
Y, es verdad, y a los de, ¿cómo se llamaba? De Geek and the Freak. Pues estuve hablando con uno de ellos, que me dijo en su día que quería hacerme una entrevista. Al final, entre pitos y flautas, vino el COVID y la puta que lo parió. Y se fue todo al garete. Así que nada. Y así más españoles creo que nadie más, la verdad. No caigo. Y hispanohablantes, pues sí, hispanohablantes con Río Juli. De vez en cuando todavía hablo con él, algo. ¿Y quién más? Hostia, qué mala cabeza tengo, de verdad. Creo que nadie más. Y si me olvido, pues lo siento. Quien me conoce ya sabe que tengo una memoria de mierda, la verdad. ¿Para qué engañarnos? Pero bueno. Más o menos esos, sí. Vamos a dejarlo ahí. No voy a arriesgar ni a rayar mucho más. Porque tú todavía no empezaste tu carrera de streamer. Dibujando. Así que no te puedo contar. Sí, si empezaste, ¿cuándo? En mi canal. No, en el tuyo. Ponte a streamear en el tuyo. Yo pronto vas a hacer aquí un anuncio. En plan, muy pronto. Emiko... algo. Va a pensar. ¿Qué le pongo? ¿Qué nombre? Algo así. Emi-chan seguro que existe. Y Emi-chan seguro que existen, pero vamos. A punta pala. Un nombre muy común. Y Mimi-chan, por ejemplo, también seguro que existe. Ya te han quitado ahí el marketing. Vas a tener que ponerte a denunciar el día que seas famosa. Como yo hice para recuperar mi nombre en Instagram y todavía estoy esperando. Hay alguien que... Hay una cuenta en Instagram que tiene el nombre de Ji-chan. Y yo lo quería. Y la tía... creo que es tía. Y la tipa pues resulta que no lo usa. O sea, tiene el Instagram vacío. No tiene nada. Tiene el nombre cogido simplemente. Y le escribí a ver si me lo podía dar. Y no me respondió la hija de puta. Te dejó en visto. No sé si me dejó en visto o no. Te dejó en visto. ¿Sí? ¿Lo conté o algo? No me acuerdo. Te dejó en visto. A ver, es que no me suena que lo leyera, A ver si desde aquí lo puedo ver. Sí, a ver. A ver. No, Yi-chan. Aquí está, hace 32 semanas. Me puso un corazón. Hija de puta. Pero no me lo dejó. Y tiene puesto YouTube. Es que no seguro que no ha hecho nada más. Ah, pues sí. Pues sí tiene fotos. Sí que ha publicado, hija puta. Ahora voy a poner fotos seguro. Ha publicado cosas y ha ganado seguidores. Es que antes no tenía nada. O sea, no tenía nada. Y ahora tiene 532 seguidores, 717 seguidos y 117 publicaciones. ¿Cuándo hizo la primera puta publicación? Igual estoy yo confundido. A ver. 332 semanas. Ah, pues sí que tenía contenido. Pues esta es la chica en cuestión. Perra. Jintin, love you always. Ok. Pues dudo mucho que cambie el nombre. Pues ya podría, Pero si es que, además... ¿Quién la entiende? Es China. Sí. Es China. Ah, es China. Pues qué mala suerte. No lo va a cambiar nunca. No. Ay. ¿Quién será? No lo sé. No sé, parece mi Pero es primo. chino todo. ¿Qué se pone? Bueno, a lo mejor es G.
Pero ahí dice Gichanit. Sí, es que es G Chani T, que sería lo mismo que yo, de G-Chan YouTube. Pero es que esta no tiene un canal de YouTube. Ni tiene nada más, no tiene nada más. Mala gente. Bueno, pues mala suerte. Mira, esa pregunta va para ti. Ah, porque aprendí gracias a Rubén. ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa que es! Lo primero que dice es tu nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo me llamo? Que lo conteste alguno de los seguidores, que seguro que lo sabe. ¿Cómo me llamo? Que lo digan ellos, a ver si se acuerdan. Ya te has presentado 2 veces, creo. Pues ya está. A ver si alguien se acuerda. Aparte que... No, aparte que lo he dicho ahora. Creo. Sí, lo dije, lo mencioné. Dije uno de tus nombres. A ver si se acuerdan. Mira, esto es una prueba para los viewers. A ver quién se acuerda. Ahora ves que solamente responde mi padre. Sería gracioso. A ver, yo confío en que de las 9 personas que hay aquí, una es Manuel Chávez, con lo cual vamos a descartar 8. De las 8 que quedan, pues alguien más tiene que saberlo por narices. Sería delito. Mira, uno ya se fue, dijo, no quiero. Acaba de bajar a 8. Dijo, huyo. Ese no se lo sabía y no quería ser expuesto. Ay, qué mal, mira. Ahora cuando miro, participantes, ahora. Ahora. Hacen cosas raras. YouTube no muestra bien quién está o no. Pues bueno, ok. Mira, mi padre sí que lo ha dicho. Muy bien, gracias, papá. Emiko, pero con K. Muy bien, ahí va el segundo, Carolina. Venga, padre, ahora el tercero. Confiamos en ti. Creo que no se acuerda del tercero. Bueno, da igual, ya con esos ya van tirando, ¿no? No hay problema. La falta de uno, tener 3. ¿Verdad? Tú solo tienes uno. ¿Para qué quiero más? A variar. Y nada, a ver, ¿qué más contamos? A ver, de esta semanita. Quítame ya el perro de los... No, pesado el no te perro. hace nada el perro. Ser muy plasta el pesado. El perro no te jode, es más, ni tiene patas. Faltaría más que me jodiera, encima. Mira ahí, como si... Qué bonito. Además tú me lo regalas. Sí, claro. Pero no para que estuvieras todo el día abrazada al perro y fingiendo que eres un perro de verdad y haciendo cosas raras con el perro. Pero es como si fuera un perro discapacitado, no hace nada. Ponle la cosa esa en la cabeza. Le pones la lámpara en la cabeza y punto. No necesito. O sea que le tienes cariño solamente porque es como un perro discapacitado. Pero mira su carita. Qué bonito, de verdad. Si no fuera por Broncano. ¿Verdad? Sí. Para que luego digas que no te gusta. No me gusta su programa, me gusta el perro. Yo te pedí uno. Ya, claro. Pero si no llegas a verme a mí, o sea, si no llegas a haber visto ese cacho, a mí viéndolo, a pesar de que digas que estás hasta las narices de que esté viéndolo, no te hubieras enterado del perro. Ya, pero Y no me lo igual hubieras termino pedido. viendo ese programa aunque no quiera. Hace bastante que no lo veo, ¿eh? Qué- Qué bueno que... No, nada. Nada, sigue. Sigo. Perfecto. Aquí un poco de publicidad para la Resistencia. ¿Verdad? De gratis. Y eso, a ver, ¿qué más contamos? Mira, ¿ves? Hemos dejado de hablar de tu nombre y ha vuelto la gente. Maravillosa coincidencia, ¿verdad? Se pregunta por tu nombre, la gente huye. Se pasa el tema de tu nombre, la gente vuelve. Está bien.
Me parece justo. Ah, mira, y se acordó. Lo puso finalmente. Muy bien, papá. A tope. ¿Y qué más? ¿Qué más contamos? A ver. Ah, el nombre de mi perrito ya dijiste. Ah, sí. Creo que sí. Ricky Spanish. Ricky Spanish. Porque alguien en el grupo dijo Ricky. Yo me acordé de Ricky Spanish. El personaje de American Dad. Padre Made in USA. En Pues no latino, tiene ¿cómo nada se que llama? ver con este perro. ¿Cómo se llama en latino? ¿No lo viste nunca? A ver, American Dad. Ah, American Dad, sí. Padre Made in USA en España. Aunque en algunas cadenas se menciona su título original. En Hispanoamérica es American Dad. American Dad. Un agente de familia. No sé. Un agente. No. ¿Cómo sería? Vamos a poner la voz de ESPN. Buenas tardes a todos. American Dad. Un agente de familia. Esa sería el tono. ¡Pum! Y esto fuera. Dice Manuel Chávez, cuenta qué países con ese, visitarán tú y Emiko. Pues no creo que vamos a visitar ninguno, me parece a mí. No. No está la cosa para ello. Como mucho yo creo que iremos a... Al Yomu, como siempre, al Yomu Sopa. No, hombre, al supermercado no, me refiero por aquí. Yo qué sé, ahora si en mayo no se puede viajar para la Golden Week y no puedo volver a España, pues yo qué sé, ¿para dónde visitamos? Volvemos al Castillo de Atami a jugar Ah, sí, está en bonito. el sótano. A Gumbo también. Y sí. Dice Rocky, como el que tuviste. Sí, pero no sé, no se escribía así, papá. Tantos años con el perro y no aprendiste a escribir el nombre. Rocky, así. Probitin, qué guapullera. El perrín. Pastor alemán. Enorme. Yo también tuve uno igual. Un pastor alemán. Grandote, 2. Pastor alemán. Pastor alemán, sí. Mm. Comía más que yo. No, Más grande que yo, no normal. claro. Más Sí, bien. el mío no me acuerdo cuánto pesaba, Más pero bien él me paseaba a mí. estaba hecho un toro. Vieron como un caballo. No, pero eso. Este Ricky Spanish, que es uno de los personajes de Roger, el personaje de American Dad. Ricky Spanish. Ricky Spanish. Pero ponlo para que vean. Porque No, porque si lo pongo aquí salta el copyright. Ah. Entonces si quieren buscarlo, pues tendrán que ser ellos y Ricky Spanish. No, pero no tiene nada que ver con este perrito. Pero mira su carita. Porque no tiene extremidad. Ah, sí tiene algo aquí. Ah, no son las tetillas. Es perra además. Es Ricardita. No hay que asumir su género a pesar de que tenga tetita. A lo mejor ni siquiera es un perro, es un gato. Claro, a lo mejor es verdad. No podemos asumir ni siquiera su raza. Ni nada. Como tú, que eres un helicóptero Apache. Como yo que soy helicóptero Apache. Efectivamente. Ay. Está duro. Ay. Ala, para atrás. Uf. ¿Y qué más? ¿Qué más? A ver. ¿Qué más contamos? Ah, eso, lo que estábamos diciendo. Que de irnos a algún sitio. ¿A dónde te gustaría ir? ¿Vamos a Okinawa? Sí. ¿O vamos a Kansai? Una No. zona... ¿No quieres ir a Osaka y a Kioto? También sí. Pues eso, y a Nara. Sí. Pues eso. A ver si hay otra vez el... ¿Cómo se llama? El Tokyo Travel. Y viajamos con descuentito. Ojalá. Patrocinado por Suga. Aunque luego verás que llega la Golden Week y dirán, pues, para todo el mundo excepto para los habitantes de Tokio. Como la última vez. Ay, no fregar. Y luego al No mes, vamos a lograr luego las vacaciones. al mes siguiente, cuando ya no haya puentes, ya no haya vacaciones así guapas y largas, dirán, venga, ahora metemos otra vez a Tokio. Qué hijos de puta. ¿Cómo tocó los cojones eso? Si viviéramos en Saitama, si viviéramos en Chiba,
¿No pasaría eso? Ah, pues ¿qué piensas? Seguro que los de Tokio son okanemochi. Incluso los de Kanagawa no sé si lo tenían. O estaban restringidos, no me acuerdo. O sea, nosotros aquí. Saitama, Chiba, Kanagawa. Solo ¡Solo Tokio. Tokio! Madre que los parió. Entre 35 y 40 kilos, no creo, papá. Yo creo que pesaría bastante más, ¿eh? Creo que pesaba entre 35 y 40 kilos mi perro, no creo. Pastor alemán debería de pesar más. Yo creo que pasaba de los 60, ¿eh? No, que tenías una vaca. Es que estaba como un toro. ¿No viste las fotos? Ya, mi perro igual. Estaba bien grande. Linkin Charles dice, hola. ¿Quién es? ¿Quién es quién? ¿La que está aquí? ¿Así? ¿O la que está aquí? Hay que aclarar ahí el matiz. Sin asumir a nadie. Pues eso, no sé, a ver, igual iremos a visitar Nara, que yo nunca lo fui a ver. Y... Pobres venaditos, ¿no? Ya nadie les da de comer. Luego les vamos a toser a ver si cogen COVID. Ay, qué mal. Les tosemos así a los ciervos para que cojan COVID y luego cuando vaya al otro les tose. Las dos. Linkin Charles, o mucho te has perdido tú en estas últimas semanas. Porque ella ya apareció previamente. Y ella no. Ella es la primera vez. Ella, Ella ahora. es verdad. Ella también. ¿Asumimos tu Yo género de mujer o no? también soy un helicóptero, pero mapache. Ah, tú eres helicóptero mapache. Yo soy helicóptero apache y ella mapache. Se viene ET. Hostia, qué gran nombre. A ver si eres capaz de pasar por el agujero de La volumna. la volumna en Nara. Ah, de la nariz, me parece que era. Para saber si pasas por ahí y se supone que tienes buena suerte o algo así. Yo lo pasé y casi tenemos que llamar a los bomberos para que me saquen. Hostia, desgraciado que no estoy tan gordo, no me jodas. Esto es sudadera. ¿Qué miras? No digo nada. Pues vamos. ¿Qué voy a decir ya? El que tiene que hablar es tu silla, no yo. Mi silla está como Dios. No chirría. Porque la pobre no habla. Como el perro, que está hasta los huevos ya de que estés todo el día con él. Te Quizás. metas con Ricky España. Porque el pobre no habla. Y el pobre no tiene patas y no saldría corriendo. Y déjame ya pesar. Dice, columna, no volumna. Claro, columna. Sí, lo de la nariz, ¿ves? Se supone que si eres capaz de pasar por ese agujero, eres capaz de entrar por la nariz del Buda. Y si eres capaz de pasar, es que vas a tener buena suerte. Así, Con lo cual los gordos no tienen buena suerte. lo lamento. No, yo voy a pasar, me Ay, cago en perdón. la hostia. Ojo que antes entré en una M, la chaqueta. No me jodas. Vale que la Así mayoría... entiendo la parte. Vale que la mayoría de tallas en este país tenga que utilizar la L. Pero yo no tengo Ya, la culpa pues, de porque que... acá no tienen cuerpo, pues. Ya, bueno, pues eso. O sea, la culpa es de ellos. Es que están todos así. Pero no yo. Yo no hice nada. Yo venía ya de serie así. Y así está bien. Y así estoy muy bien. Claro, porque hace frío. Y luego en verano también. No, en verano te puedes ir a dormir a otro lado. No, en verano. En verano vete tú. Koichi Shiranami LOL. Acabo de entrar y pensé que era un perro real. ¿Ves? Te dije que iba a ser buena compra, ¿eh? Es que será la gracia. A tope. Se viene y te dice, yo peso 74 kilos y mido un 81, calcula. Bueno, pues yo peso por ahí, creo. ¿Hace ya cuánto que no me peso? Hace como una semana. Pues eso. Y pesaba más o menos por ahí. Pero no mido un 81, yo soy más pequeño.
Las cosas como son. Yo me diré unos 70 o así. Es que tú estás compacta. Qué graciosa que eres. Es que las cosas buenas vienen en cajas pequeñas. Ah, Y si no, pues siempre puedes aplicar la regla de la L. regla de la L. ¿Y de qué estábamos hablando antes? Que Que acá se no nos fue. tienen cuerpo. No, pero antes de eso. Que no te queda la L. Antes de eso. Que no vas a salir por la nariz del mundo. Salir no, tonta, entrar. No soy un moco para salir. No, antes de eso, ¿de qué estábamos hablando? Ah, del viaje, es verdad. De lo que haríamos de viaje. Me estás moviendo entero al ponerme los pies ahí, estate quieta. No soy yo, ha sido Ricky. Sí, claro, la culpa siempre para el perro. ¿Cómo va a ser el perro si no tiene extremidades? ¿Tú cómo sabes? ¿Tú cómo sabes? De los perros. De los perros. Ah, es verdad. Es verdad, es verdad. tu De mi perro. perro, sí, sí. Gracias. Gracias, Evinete. Bien visto ahí. Es verdad, es verdad. Pues no sé, la verdad, o sea... Uf. No sé ni siquiera dónde estará la cartilla del perro. Pero no me acuerdo de cuánto pesaría. Hace ya 6 años. Más que tú probablemente Que en murió. esos tiempos. Pues ojo, igual andábamos por ahí, ¿eh? Pues si eras todo flaquito. Mi padre dice que... No, 35-40 no. Sí, él dice que 35-40 y yo pesaba por aquella, a lo mejor estaban 60. Pues el perro probablemente pesara por ahí. 60-70 kilos, yo creo, ¿eh? Yo creo. Tanto. Mira, mi padre dice que unos 73 mido. No, igual encogí ya. Igual. Yo creo que sí. Peso medio pastor alemán. Hostia, pues igual lleva razón mi padre, sí. 30-40. Ah, sí. No, pero mi perro era más grande. De verdad. De verdad que sí, ¿eh? Depende. Mi perro estaba muy fuerte. Más de 35 kilos yo creo que pesaba. Sí, sí. Igual me pasé un poco cuando dije lo de 50 kilos. Por eso te digo, ¿estás seguro que era un perro? Coño, es que parecía un toro de verdad, ¿eh? Tiraba que no veas. De hecho, le teníamos amarrado. Ay, yo sí Le era- teníamos amarrado y le teníamos con... ¿Sabes las pesas estas donde se ponen las sombrillas? Sí. Las terrazas. Sí. Bueno, pues veías al perro corriendo alrededor de la casa con eso. Y no llevaba una. Llevaba 4. ¡Ah! 3-4 llevaba el jodido. Tuvimos que dejar de amarrarle con eso y amarrarle directamente a la escalera. Ay, Dios mío. Porque es que se ponía a dar vueltas el cabrón. Linkin Charles dice 1,63. Ay, pues más pequeñito todavía. Se viene te dice, ¿qué tal la vuelta por España? ¿Viste mucho caos respecto a la pandemia aquí? Pues sí, la verdad es que sí. De hecho, puedes verte un par de All Week Japan previos de... Sí, de primeros de enero fue. Ujú. Sí, sí, después de venir, mira los del mes pasado, que ahí comentamos el caos. De hecho, creo que lo encontrarás fácil por el título. Porque creo que puse algo referente a ello. Fue bastante caótico, la verdad. Es que fue bastante gracioso. O sea, toda la gente está con mascarilla, pero curiosamente cuando va a estornudar se saca la mascarilla, estornuda y se lo vuelve a poner. ¿Qué sentido tiene? Pero bueno. Es verdad, es verdad. Esto fue bastante decepcionante encontrar. Y luego en el aeropuerto de Estambul era. Donde Sí, hicimos escala esta Estambul. vez. Sí. En Estambul, la señora de esto, llevaba una cosa de la batidora, las cuchillas de la batidora que parecía una estrella ninja. Y quería pasar con ello al avión. La señora de los cojones. También tengo que decir que los váteres de Turquía son una mierda en comparación a los de Abu Dhabi. Abu Dhabi no, perdón, Dubai. Dubai.
Porque los de Dubai tienen una ducha. Entonces tú puedes coger, hacer caca y lavarte el culo en el mismo váter con una ducha. Y es muy cómodo y muy práctico. Y la verdad que la cosa está peor. Y de hecho ahora, si quisiera ir a España, y estuve leyendo antes un correo, han aumentado las medidas de seguridad. ¡Por fin! ¡Por fin! Ahora hace falta una PCR si vienes desde Japón. Menos mal. O sea, a mí me da igual porque ahora mismo no tenía pensado ir hasta mayo. De aquí a mayo, a lo mejor vuelve a cambiar la cosa y ya no necesitamos PCR. Pero actualmente sí que se necesitaba la PCR para visitarlo. Dice, se viene, me suena lo de la estrella ninja, creo que vi el vídeo. Pues sí. Ya te digo, es que lo comentamos porque fueron anécdotas bastante gordas. Es que la señora, ¿cómo se le ocurre transportar su licuadora en la bolsa de mano? Es que ya... Yo la verdad que no me acuerdo ahora de muchas más anécdotas, pero la verdad que esa fue gorda, esa fue gorda. Sí, mi padre, porque se comía la comida del padre y de su madre. También es cierto, comía un montón. Ah, Sí. Que comía bastante. Además, yo recuerdo cuando iba a los restaurantes, que por eso aprendí esas frases en chino. Lo de xie, No, sí, no. Lo de... No. Voy a paike. A pedir costillas. Voy a y que taiche. A pedir una bolsa de plástico. Para coger y echar los huesos y luego llevárselos. Iba a buffet libre, me inflaba a comer costillas. Y las costillas que sobraban, más los huesos, pues se los llevaba al perro. Y luego, como conocía al jefe... China? No, a la China no. Bueno, la China fue la que me lo enseñó, sí, evidentemente. Ah. Pero como conocía al jefe que estaba allí, en el restaurante, pues me echaba más huesos, me echaba más comida para llevársela al perro. Y se lo llevaba. Y el perro, vamos, se ponía morado. Yo iba al buffet y el perro también. O sea que tu perro rodaba ya. Sí. Ah. No, pero estaba muy fuerte, ¿eh? O sea, no estaba gordo. Estaba fuerte. Tiraba y estaba fuerte, vaya. Linkin Charles dice, cuéntanos una experiencia bizarra en Japón este año. Joder, ¿pero qué queréis que os cuente? Si es que estamos encerrados. Si no hay nada. ¿Qué es lo más bizarro que puedo contar? Scooter, Scooter. el scooter, que te iban a parar, pero no saben el por qué, pero te van a parar pero igual. eso es de la semana pasada. Esa Esta anécdota... semana, Esta semana no hay anécdota rara. La semana pasada sí, conté la de cuando me fui al Koban a preguntar por los scooters. Y a contar también lo de los niños pequeños andando por ahí. La niñita que andaba por ahí. Están en el de la semana pasada. Es que esta semana, la verdad, no salimos nada, ¿no? en realidad no salió de este cuarto. Sí, hombre, va a comprar. Hoy. Ayer. Ah, bueno. Ah. Ya, pero en todo el transcurso de lunes a En viernes, toda la no. semana no. De hecho, es que vais a ver cómo mi pelo va a ir creciendo este año y no me lo voy a cortar. Y la barba, no sé por qué me la corté, pero me arrepiento. Voy a dejarme el pelo así todo largo. Porque quieres tener tu mostacho. Porque así cuando llegue Halloween me voy a poder disfrazar de Capitán Jack Sparrow. ¿De verdad te quieres dispersar de eso? Quiero lo primero, tener un bigote que dé así vuelta. A ver, pregunta, ¿qué disfraz te quedaría bien a ti? Digo, de repente. Aunque yo creo que hay uno que te queda así como anillo al dedo. ¿Cuál? ¿De Goku travesti? No. ¿Cuál? Pero que nadie conoce a McLovin, o sea... Yo creo que en este país nadie conoce a McLovin. Déjame en paz. Es más, tienes tu caricatura también. ¿Cuál? El de HD y sin HD. Ah, qué gracioso. El del sargento... No, el del policía... No, ¿cómo se llamaba? El policía francés de la Pantera Rosa. Dice que me parezco al policía francés de la Pantera Rosa. Le saco una foto ahí de perfil. No saques la foto, Ya te estoy viendo la idea. Y me hizo un meme, la muy graciosilla. Pero bueno. Y ya. Sabes que esta semana no hemos hecho nada, prácticamente. No. No se puede hacer mucho. Es que por desgracia es eso. Aunque quisieras salir a grabar vlogs fuera, no hay mucho que contar.
os voy a acabar enseñando lo mismo porque a menos que vayamos a algún sitio especial, no hay mucho. Y últimamente lo que estoy haciendo más es jugar al GTA, prácticamente todos los días. Y los fines de semana especialmente aprovecho que hay más tiempo para ello. Y ya, o sea, y salir a comprar y poco más. Sí, estamos con vida de viejo. Bueno, pero tampoco es que tengas mucha queja, ¿no? Estás caliente en casa, tienes un masajeador allí y tú puedes estar pintando. Pues ya está. Sí, porque afuera hace mucho. Es que afuera hace frío. Es que llega a las, ¿qué? Las 5 o 6 de la tarde y ya empieza a tirar viruji. ¿Verdad? Entonces no rinde. Pero bueno, la semana que viene igual hacemos algo. Hacemos una comidita con unos amigos. Sí, claro. Así que a ver si... Y puedo grabar algo. De hecho es que tengo grabadas cosas, ahora que lo pienso. Lo que pasa es que no he editado. Tenía pendiente también editar vídeo para lo de Patreon, que este mes la verdad es que he ido fatal de tiempo para hacerlo. Y por ende pido perdón a los que están en Patreon. Este mes he ido fatal para ello, la verdad. Pero bueno. Me redimiré el mes que viene. Así que a ver. Dice mi padre, una bolsa hasta arriba para los 3. Y cogía el Rocky para el solo. Sí. Para la bolsa a tope. Y se la comía todo Rocky. Y nada, bueno. Esta semana prácticamente solamente presentaros a Ricky Spanish. Mira, y no ensucia, no hace bulla, no come. No como el puto perro de abajo. De abajo no, de 2 pisos más abajo. Ay, ese perro. Ay. Cada vez que subes las escaleras se pone a ladrar el hijo puta. Y ya. Pues ya. Ya. Ya va siendo hora de dormir. Que ya son las 12:05. Rubén Enrique dice que quiere un hermanito. En internet hay otros más. Dice Ricky que allí tienes una casa enfrente. Para que te vayas con él y con todos los hermanitos. No, un hermanito igualito. Uy, sí. ¿Sí? ¿Y para qué quieres 2 Rickys? Porque se siente solo. ¿Cómo se va a sentir solo si no te despegas de él? Ya, pero hay momentos que lo tengo que dejar. Quiere compañía perruna. Querrá descanso. ¿Qué compañía perruna? Ya otro igual. No. Sí. No. No, déjalo. Sí, otro. No. Yo creo que todo el mundo, si tuviera que votar, votaría por no. Sí. Bueno. Ya lo hablaremos en otro capítulo. No. No lo vamos a hablar, vale. Compra otro, dice Koichi. Ya ves. Que se lo compre ella. ¿Por qué tengo que comprarlo yo? Ya le regalé uno. ¿Para qué quiere otro? Está solito. Pues entonces que Ya se lo compre. cómprame otro perro, oye, no seas así. No, cómpratelo tú. No. Cómpramelo tú. Yo te compré a Ricky Spanish. Encima tiene 4 ojos. ¿Qué más quieres? Que se enfoque bien. No, enfoca esta cara, cámara. Así. Y nada, así nos... Que enfoques esta cara. Así nos vamos a despedir. Con la mirada tierna de... La cámara es lista, o sea, está enfocándome a nosotros porque sabe que somos humanos y no al peluche. Pero yo quiero que lo enfoque al peluche. ¿Ves? Hace el cambio. Pues nada, no me puedo hacer la despedida con Ricky Spanish. Así que nada, chicos. Gracias por haberos pasado por aquí. Espero que os hayáis echado unas risas con nosotros. Pensé que era real. Otro hasta el final, ¿eh? El buen troleo. Yo creo que seguirá dando mucho juego Ricky Spanish. ¿Verdad? Pero es que llega un punto en el que está tan perturbada que coge y me dice cosas como... Deja que Ricky duerma en la cama y se lo echa en la cama con nosotros. Y dice, ¡ay, mi perrito! Ay, sí, no, y también me dices, no,
Bota al puto perro y lo botas. Obviamente. Pero O sea, no te hace nada. ocupar espacio en la cama. Pues sí está hecho encima mío, hace frío. Mira, Ya. agárralo, es suavecito y abriga. Ya, pero el perro no tiene que estar echado encima tuyo. Pero me abriga. Ya, y si yo me pongo encima tuyo también te abrigo. Pero me aplastas. ¡Ay, qué graciosa! Pues nada, eso chicos. Que nos vemos la semana que viene. Espero que os hayáis echado unas risas aquí con nosotros. Que la hayáis pasado bien. Y no os creáis todo lo que veáis. El perro no es de verdad. Ya lo aclaro, o sea, porque por si acaso. Así que nada, venga, muchos besitos. Cuidaros todos. Y nos vemos la próxima semana. Dale a like y esas cosas. Vamos a hacer aquí cambio transición. Chu, 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 chu. Pium. Bye.